En El coronel no tiene quien le escriba, uno de los asuntos más interesantes para estudiar es el problema del lenguaje. Hernando Telles, un crítico colombiano, señaló, por ejemplo, que un rasgo fundamental de este libro es la simplicidad en el diseño, casi que la facilidad con la cual el lector puede ir pasando a través de todos los episodios de la novela. Al pensar en lenguaje, nos interesa en este módulo del MOOC ocuparnos, por ejemplo, de un hecho como que la violencia no aparece presentada de manera explícita, sino que aparece siempre solamente sugerida. Sabemos, por ejemplo, que el hijo del coronel ha sido asesinado en una gallera. Sabemos, por ejemplo, que de ese hijo, además del recuerdo, queda un gallo que a lo largo de la novela aparecerá. Dada esa simplicidad, o más bien esa facilidad con la que pareciera ha sido elaborada la novela, nos interesa en este módulo del MOOC hacer una lectura cuidadosa de la presentación que hay, por ejemplo, de algunos objetos que tienen una clara valoración simbólica. Es muy importante tener en cuenta que esta novela, como todas las novelas y como la gran literatura, tiene como rasgo fundamental el hecho de que es polisémica, es decir, hay muchos sentidos o muchos significados, ¿sí?, en la presentación que el artista hace de su contenido. Nosotros presentamos una valoración, pero no quiere decir esto que sea la única valoración pertinente o fiable. Puede haber muchas otras valoraciones. Dado que una de las principales cualidades de esta novela es la facilidad con que pareciera haber sido escrita y la transparencia con que se le presenta al lector, en este módulo nos ocuparemos de un análisis cuidadoso del título de la novela y, por ejemplo, también del primer párrafo. Asimismo, al analizar una de las escenas más intensas de la novela, el encuentro que tiene el coronel con el asesino de su hijo, intentaremos ver muy cuidadosamente cómo es el ritmo de la prosa. Todos estos matices en el análisis que haremos de la obra nos debe intentar llevar a un punto fundamental, y es reconocer la densidad con la cual está siendo presentado el personaje y, sobre todo, algo que nos parece muy importante en esta obra, y es la compasión que pareciera Gabriel García Márquez pone en la historia de este coronel. En enero de 1957, García Márquez está en París y termina la elaboración de El coronel no tiene quien le escriba, una novela que es una pieza maestra del género breve. Centrada en la figura del coronel, la novela presenta personajes como la esposa del coronel, su hijo, el médico o don Sabas. Estos personajes ayudan a configurar la imagen del coronel como un hombre apegado a sus valores, un hombre convencido de que merece reconocimiento por los servicios que ha prestado durante la guerra. El primer párrafo del coronel no tiene quien le escriba es en muchos sentidos magistral. Constituye una especie de microcosmos de algunas de las principales temas y preocupaciones que se desarrollarán a lo largo de la novela. Particularmente constituye una especie de microcosmos que nos muestra claramente el carácter moral y ético del personaje central. Y justamente la primera línea nos lo presenta. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Tenemos el conflicto central ético de este personaje, un coronel, es decir, alguien que ha cumplido labores bastante nobles con la nación y que por tanto tiene un cargo que tiene unas implicaciones éticas y simbólicas muy importantes, que contrasta muy fuertemente con una precariedad material. Destapó la lata y solamente quedaba una última cucharadita de café. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.
Desde luego que la imagen del coronel raspando la lata de café con el cuchillo es una imagen muy bella, que nos habla no solamente de la condición de precariedad de él, sino de, digamos, como de su nobleza y de su temple frente a estas condiciones bastante difíciles. La imagen, digamos, se vuelve mucho más fuerte cuando nos enteramos un poco más adelante que le está preparando el desayuno a su esposa y que lo único que tiene que ofrecerle es esta especie de menjurje, de lavadura de café con óxido de la lata. Desde el inicio entonces, con el título y el primer párrafo, nos damos cuenta de dos de los temas centrales que marcarán la novela, el del aislamiento y el de la precariedad económica. En El coronel no tiene quien le escriba, se marcan una serie de relaciones simbólicas y materiales dentro de las cuales se hallan inscritos los personajes de la novela. Esto es claro incluso desde el título mismo de la narración. El coronel no tiene quien le escriba describe de manera muy acertada al personaje central de la narración. Tenemos a un coronel, es decir, a alguien que pertenece a una institución con unas jerarquías claramente determinadas. No solamente eso, sino que pertenece a la parte más alta de esta jerarquía y a todos los honores simbólicos y materiales asociados a esta, pero por otra parte y de manera contradictoria no tiene quien le escriba, es decir, de manera material y efectiva se haya separado de esta institución, no pertenece a ella, está aislado. Tenemos entonces que el coronel vive en un doble universo simbólico y material. Por una parte es un coronel y tiene todos los honores asociados a esta posición dentro de la jerarquía militar. Descubriremos a lo largo de la novela que incluso el coronel es un héroe de la nación, pero por otra parte las condiciones materiales de su vida en el pueblo son de una precariedad extrema. Es el contraste entre esta posición de honor del coronel y sus condiciones reales y materiales las que marcan el carácter del personaje, su nobleza, su heroísmo y digamos la contradicción muy fuerte que está enmarcada en él. El coronel no tiene quien le escriba es una novela que suele asociarse con una etapa fundamental en la historia de Colombia, la llamada etapa o periodo de la violencia. Este periodo va de 1946, en el gobierno de Ospina, hasta más o menos 1958. Tenemos primero un gobierno conservador, después un gobierno ya no solo conservador, el de Laureano Gómez, sino claramente unido a el fascismo que estaba desarrollándose en España y en toda Europa, y después una dictadura militar. Es allí en donde se ubica la novela. Hay una escena al final del penúltimo capítulo en donde claramente se ve la manera en que esa violencia ocupa toda la historia de estos personajes. De pronto se interrumpieron las trompetas del mambo. Los jugadores se dispersaron con las manos en alto. El coronel sintió a sus espaldas el crujido seco, articulado y frío de un fusil al ser montado. Comprendió que había caído fatalmente en una batida de la policía con la hoja clandestina en el bolsillo. Dio media vuelta sin levantar las manos. Y entonces vio de cerca, por la primera vez en su vida, al hombre que disparó contra su hijo. Estaba exactamente frente a él, con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. Era pequeño, ahindiado, de piel curtida, y exhalaba un tufo infantil. El coronel apretó los dientes y apartó suavemente con la punta de los dedos el cañón del fusil. Permiso. Se enfrentó a unos pequeños y redondos ojos de murciélago. En un instante se sintió tragado por esos ojos, triturado, digerido e inmediatamente expulsado. Pase usted, coronel. La escena que acabamos de leer es claramente una escena en donde se describe una situación de violencia. La música es interrumpida. Entran unos hombres armados, encañonan a las personas que están en la fiesta. El coronel mismo se siente agredido y, en medio de esta agresión, reconoce al asesino de su hijo. Lo interesante de la escena es que está construida con un ritmo musical. Desde el comienzo, el autor lo anuncia. Se interrumpieron las trompetas del mambo. Luego vienen
unas frases largas para describir la entrada de estos hombres armados y enseguida unas frases cortas que cambian el ritmo de la construcción. El crujido seco, articulado y frío del fusil al ser montado. Más adelante, cuando ve al asesino de su hijo, lo presenta como pequeño, ahindiado y de piel curtida. Y al final de la escena, en el instante en que toma distancia del asesino, asegura que en un instante se sintió tragado por esos ojos, triturado, digerido e inmediatamente expulsado. Es como si en la escena de mayor tensión de la novela, en donde el coronel reconoce al asesino de su hijo, decidiera asumir una posición digna para simplemente mover el fusil con el dedo y decir permiso, y el asesino, en un momento en que uno ve claramente que lo está confrontando, simplemente le dice muy respetuosamente, pase usted, coronel. La importancia que tiene Macondo en esta novela se da en la medida en que este Macondo aparece como una suerte de bisagra. La novela no se desarrolla en Macondo, pero Macondo es evocado. Por una parte, se evoca el Macondo de la hojarasca con la imagen esa de la llegada del tren amarillo y polvoriento que traía hombres y mujeres apelotonados entre los vagones. De otra parte, Macondo aparece asociado también con el lugar aquel en donde se firmaron los tratados de Neerlandia, momento en el cual comienza la desgracia del coronel. Lleva 50 años esperando la respuesta de su pensión. Lleva 50 años esperando que la función que cumplió durante la guerra, el hecho de haber cumplido con su deber, sea reconocido. El coronel, al final de la novela, claramente dice que necesitó medio siglo para darse cuenta de que no había tenido un minuto de sosiego después de la rendición de Neerlandia. En El coronel no tiene quien le escriba, la prensa juega un papel central. Es mediante ella que los habitantes del pueblo tienen noticias del mundo exterior, de la política internacional, del gobierno central, y particularmente es la forma como el coronel tiene noticias, así sean mediadas, de esa institucionalidad militar frente a la cual se encuentra completamente separado ahora. Como veremos a continuación, un aspecto muy interesante es la forma en cómo esta prensa circulaba. Son periódicos con días, semanas, posiblemente meses de atraso, que llegan al pueblo de forma casi que clandestina y circulan a través del médico de mano en mano para la lectura nocturna y para su recirculación. Casi que en esta forma de circulación de la prensa vemos una especie de temor frente a las noticias que vienen del exterior y una especie de complicidad entre quienes está circulando estas noticias y esta información. Desde luego que este tipo de circulación de la prensa lo único que hace es enfatizar una de las características más importantes del coronel no tiene quien le escriba, y es la condición de aislamiento y de precariedad extrema en la que se encuentran los habitantes de este pueblo. En el texto que acabamos de escuchar, es muy claro el valor simbólico que tiene el paraguas. Este se lo gana la mujer en una tómbola organizada por uno de los partidos políticos. En esa época, que comienza ahí a ser una suerte de periodo idílico, ella está sana. Su hijo, Agustín, que sabemos ya está muerto, en ese momento en que se encuentra el paraguas, es un niño de 8 años que acompaña a sus padres a un bazar. En ese momento, a pesar de que llueve, el paraguas sirve para mantener unida a la familia. Y aunque llueva, el espectáculo al cual están asistiendo no se interrumpe. Es como si el paraguas les permitiera volver a un tiempo pasado que pareciera, en el contexto de esta cita, siempre fue un tiempo mejor. No obstante, cuando el coronel hace la presentación de ese paraguas, es su mujer quien de nuevo lo devuelve a la realidad. La mujer es quien dice
claramente en el texto que ese paraguas ya no sirve, que el hecho de que el fieltro del paraguas esté roto da muy buena cuenta de que todo se está dañando. Todo está así, murmuró ella. Nos estamos pudriendo vivos. La mujer interrumpe su diálogo para pensar en el hijo muerto. Es muy importante subrayar que el coronel saca el paraguas en la primera cita de un baúl. Es como si sacara el paraguas de un baúl de los recuerdos que lo lleva a un tiempo mejor. De otra parte, en la segunda cita, Don Sabas lo que hace es abrir un armario y mostrar los muchos paraguas que tiene, incluso una sombrilla de mujer que guarda. Pareciera que la abundancia está asociada con una catástrofe en medio de la cual viven. Esa catástrofe, de hecho, es subrayada por Don Sabas cuando advierte que él vive en un pueblo de mierda. Curiosamente, en esa escena, mientras Don Sabas está haciendo ese juicio de la realidad, el coronel mira por la ventana cómo está lloviendo en su pueblo. Incluso se atreve a pensar que mirar la lluvia desde allí es como si estuviera viviendo en otro pueblo. Otro de los objetos que permanentemente aparece en la novela es un reloj. Se trata de un reloj en un mueble, un reloj de péndulo. De hecho, todo el tiempo a lo largo de la novela, el coronel detendrá sus acciones para ir a dar cuerda al reloj. Este reloj, en muchos momentos, se asocia con la posibilidad de conseguir unos recursos. En la primera cita que hemos leído, encontramos claramente la imagen del reloj asociada con la necesidad de hacer algo en el momento concreto que están atravesando, en este momento de escasez. Su mujer le pide que vaya inmediatamente y venda el reloj. El coronel, un poco agobiado por la exigencia de la mujer, termina marcando la tragedia en la cual se encuentra, haciendo curiosamente un giro que lo une con la tradición popular colombiana. Cuando advierte, por ejemplo, es como andar cargando el Santo Sepulcro, protestó. Si me ven por la calle con semejante escaparate, me sacan en una canción de Rafael Escalona. Escalona es un cantante y compositor colombiano que, si bien al final del siglo XX y comienzos del siglo XXI es muy reconocido, en el momento en que se escribe esta novela, que es 1957, era en realidad un cantante regional que de alguna manera va a cobrar fama también por la aparición en esta novela en concreto. En la segunda cita encontramos la referencia de nuevo a la necesidad de vender el reloj, pero esta vez aparece un dato nuevo, y es el hecho de que su reloj a nadie le va a interesar, entre otras cosas, porque su reloj compite con unos relojes más modernos, con números luminosos y que la gente puede comprar a plazos. Curiosamente, esta segunda cita lleva al coronel a pensar en cómo el amor que sentía por su mujer es algo que ha cambiado, cómo él no conoce en realidad a su mujer, ella se ha convertido en una suerte de extraña con la cual convive. Como podemos ver, las alusiones al reloj tienen también un valor simbólico. El reloj pareciera que en una cita une al coronel con la necesidad de ponerse en acción, salir y vender el reloj. En la otra, pensar en el reloj es pensar en un tiempo que se pasó, en algo que ya no existe. Él, de hecho, termina el pasaje de una manera muy bonita. Sintió que algo había envejecido también en el amor.
Llegó el momento de cerrar nuestro segundo módulo acerca del Coronel no tiene quien le escriba. Espero que usted haya gozado la lectura de esta novela y que haya podido constatar por qué esta es considerada una de las obras maestras del autor. Hagamos un recuento. ¿En qué aspectos nos detuvimos? Partimos de una breve presentación de la obra seguida de una mirada al autor. Luego hicimos una lectura detenida del título y del primer párrafo. Resaltamos que en el primer párrafo se marcan los dos temas fundamentales de la obra: el aislamiento, por un lado, y el tema de la precariedad o la escasez, por el otro. Luego pasamos a analizar una de las escenas más intensas de la novela, para estudiar quizás las características del lenguaje y el ritmo de la prosa. Vimos que gracias a un juego con la longitud de las frases, unas cortas y otras largas, se crea una especie de ritmo musical. Para complementar este análisis acerca del lenguaje, me parece absolutamente fundamental resaltar la influencia de Hemingway en esta novela. Esta influencia es quizás lo que marca la diferencia con La hojarasca. De Hemingway, García Márquez aprende la importancia de la economía de palabras, aprende que no es necesario decirlo todo y aprende a utilizar mejor los espacios de indeterminación. Adicionalmente, de Hemingway, García Márquez aprende a manejar más poderosamente los diálogos. Espero que usted se haya dado cuenta que los diálogos en esta novela son absolutamente fuertes y poderosos, y para probarlo solo necesito resaltar una frase del Coronel: si nos fuéramos a morir de hambre, ya nos hubiéramos muerto. Frase que encapsula absolutamente la esencia del Coronel. No es necesario decir una palabra más. La economía de palabras también se ve en la forma en que se maneja la violencia. Como lo mencionamos, esta es una violencia que se sugiere, que apenas se menciona. No es un tratado acerca de la violencia, no es un inventario acerca de muertes y masacres. Es una violencia que se siente, es una violencia que está ahí casi que sin hablar de ella. Esta novela, al igual que La hojarasca, se centra en la vida de pueblo alejado de los centros urbanos, pueblos aislados. Y en este sentido, en esta novela, la prensa juega un papel fundamental para marcar dicho aislamiento. Espero que usted se haya dado cuenta de la importancia de la prensa en esta novela. Por un lado, tenemos una prensa oficial que no informa apropiadamente, y por el otro lado tenemos una especie de prensa clandestina, peligrosa, que circula de mano en mano dentro de los miembros de la oposición. La prensa como tal refuerza tanto el aislamiento como la precariedad y la escasez. También resaltamos que esta novela no se centra en Macondo, sin embargo Macondo está en la mira, se hace referencia a Macondo, y en ese sentido hicimos referencia a esta idea de Macondo como bisagra. Finalmente, nos detuvimos quizás en la importancia de ciertos objetos, el valor simbólico de ciertos objetos. Se me viene a la mente la importancia del paraguas, un paraguas que evoca un tiempo pasado, un tiempo mejor. Se me viene también a la mente la importancia del reloj, con todo el humor a su alrededor como estrategia para salir de la precariedad, salir de la escasez. Como puede usted ver, casi todos los temas mencionados están relacionados con nuestros dos temas principales, la escasez y el aislamiento. En el fondo, esos dos temas se relacionan de manera magistral. Estamos ante un coronel que no ha hecho nada distinto que esperar en los últimos 56 años de su vida. ¿Por qué? Básicamente porque es un coronel que no puede ser productivo por la situación de violencia misma. Sus compartidarios han sido expulsados o acribillados. En ese sentido, el aislamiento y la escasez del coronel se retroalimentan mutuamente. La escasez, como lo mencionamos, es una escasez que se marca desde el primer párrafo y es una escasez que lo permea todo. Tiene un efecto sobre la apariencia física de los personajes, su comportamiento y la forma de relacionarse con otros personajes. Le hago una pregunta: ¿habría historia sin la escasez? ¿Habría historia en una situación de abundancia? No.
La escasez es absolutamente fundamental y sin ella no habría historia. ¿Por qué? Porque todas las tensiones significativas de la novela están ancladas en la escasez. Se me viene a la mente el gallo, la pensión y esta lucha entre el idealismo y el pragmatismo, todas cimentadas en esta problemática. Por un lado, la escasez tiene un impacto en la apariencia física del coronel y su esposa. Esta pareja es una pareja que ha ido adquiriendo rasgos similares en la medida en que la escasez los ha impactado a los dos. La delgadez extrema de la esposa del coronel empata con la dureza del cuerpo del coronel, la cara dura, su cerebro tieso. Los dos cuerpos son cuerpos fúnebres, son cuerpos enfermos, cuerpos en huesos. Por otro lado, los dos comparten cierta vergüenza con respecto a su situación económica. Los dos no quieren que la gente se dé cuenta que ellos se están muriendo de hambre. ¿Dónde vemos esto? Por un lado, en la manía de mentir permanentemente del coronel y por otro lado, con las estrategias tales como hervir piedras de su esposa. Los dos comparten este temor a que la gente se dé cuenta y los dos comparten similitudes físicas. Sin embargo, las diferencias de comportamiento de ambos y de manera de ser son absolutamente incuestionables. Por un lado, tenemos una mujer pragmática, irracional y por el otro lado tenemos al coronel que es absolutamente idealista. Si lo vemos de cerca, la mujer desde un principio le dice a su esposo que el gallo es una ilusión, en sus propias palabras, una ilusión que cuesta caro. El coronel se mantiene fiel a su idealismo hasta el final, pero si lo vemos de cerca, este choque entre el pragmatismo y el idealismo está absolutamente cimentado en la escasez. La escasez es la que le da fuerza a esta tensión entre los dos personajes. Una tensión encapsulada en el siguiente diálogo. La ilusión no se come, pero alimenta. Ahora bien, ¿cómo se construye esta escasez? Nuevamente, mediante la economía de palabras. Este no es un tratado acerca de los efectos emocionales de la escasez. Es un vistazo significativo. García Márquez se ahorra todos los detalles posibles y en este sentido esto logra que lo que sí se diga sea significativo y sea importante. Esta escasez es la que hace que la cucharita de café sea significativa, que la dureza de los cuerpos también lo sea y que lo que dice cada uno de los personajes sea absolutamente definitivo. Esta escasez de palabras es lo que logra que nosotros como lectores nos sumerjamos en el mundo del coronel. Sin la escasez no habría historia. Esa espera del coronel, esa espera tormentosa y dolorosa no sería significativa en medio de la abundancia. Ahora bien, aclaro, esta es tan solo una lectura posible. Ahora lo invito a que participe en la actividad de cierre de este módulo antes de pasar a nuestro próximo módulo centrado en los funerales de la Mama Grande. Ahí usted notará que García Márquez no solo maneja el arte de la novela breve, sino que maneja divinamente el arte de escribir cuentos cortos.